Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 27 de agosto, 3 del mes de Elul en el calendario hebreo. Llevamos 691 días de guerra, todavía hay 50 rehenes en el infierno de Hamás en la Franja de Gaza. Vamos a comenzar con una noticia que no está en los diarios y con el mapa que ustedes lamentablemente ya conocen. Poco después de las 5:30 de la mañana sonaron las sirenas en la zona de Jerusalén y alrededores por el disparo de un misil desde Yemen a Israel. En realidad las sirenas sonaron 5:40, pero antes estuvo ese aviso de defensa civil: prepárense porque van a sonar las alarmas. No hubo informes sobre heridos ni daños materiales. Y ahora sí, vamos a nuestra recorrida habitual por los diarios y otros medios aquí en Israel. El diario Ma'ariv de hoy abre su edición con un contraste que destacan la mayoría de los medios hoy aquí en Israel desde anoche. En una imagen se ve una de las protestas de ayer por el fin de la guerra y la liberación de los secuestrados, y en la otra, más pequeña, se ve al primer ministro Netanyahu, su esposa y otros miembros del gabinete en una celebración en un restaurante, decía el diario también anoche. Y el titular dice: Amejá be'ahagigá, la protesta y la fiesta. Y en la bajada agregan: una multitud participó en el acto central en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv al término de un día de protestas. El primer ministro y sus ministros fueron a un espectáculo en Judea y Samaria después de una breve reunión de gabinete. Durante toda la jornada, cientos de miles de israelíes respondieron a la convocatoria de los familiares de los rehenes para clamar por su liberación, el fin de la guerra y el regreso de todos los soldados. Hubo bloqueos de varias carreteras importantes, centrales en el país, incluyendo la autopista Ayalon de Tel Aviv, la Ruta 1 entre Jerusalén y Tel Aviv, la importante arteria Ruta 6 y la carretera costera, o sea, la Ruta 2, y en algunos casos prendieron fuego a neumáticos en esas rutas. También se realizaron marchas hacia las casas de ministros y protestas frente a la oficina del primer ministro. El día finalizó con esta gran convocatoria, este gran acto en la Plaza de los Rehenes, que reunió, dice el diario, a unas 350.000 personas, de acuerdo con los organizadores. El diario Israel Hayom abre su edición con una imagen de esta manifestación tomada en la última jornada, en el último momento de la jornada, y una cita de Ofir Braslavsky, allí lo vemos, cuyo hijo Rom está en manos de la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, que recordemos el mes pasado publicó un video en el que se lo veía demacrado en un estado físico sumamente deteriorado. Y allí vemos entonces a Ofir durante la manifestación, y el titular es una cita de lo que dijo, abro comillas: mi hijo agoniza en Gaza. Y en la bajada trae más citas, nuevamente comillas: desde la publicación del video ha pasado un mes y no se hizo nada. No quiero recibir a mi hijo en una bolsa de nylon. Ofir Braslavsky dijo que ya no cree en nadie, que no confía en el primer ministro ni en el gobierno, después de casi 2 años sin el regreso de su hijo, quien, según él, se está muriendo. Noam Peri, hija de Haim Peri, que fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre y asesinado en cautiverio, dijo a la multitud: no queremos una guerra eterna a costa de nuestros soldados y rehenes. En inglés se dirigió al presidente estadounidense Donald Trump y lo instó a mirar a esta multitud las imágenes de las calles de Israel.
Personalmente, el momento más impactante y que confieso que me hizo llorar fue cuando subió al escenario Silvia Cuneo. Sus dos hijos, David y Ariel, fueron secuestrados y están en manos de Hamás en cautiverio, y dijo: una madre no renuncia, gritó, una madre no renuncia, nosotros no renunciamos a recuperarlos. Y gritó con una potencia impresionante: ¡Dai! ¡Basta! Potencia e impotencia al mismo tiempo. Fue desgarrador ver la desesperación y la angustia de esa madre. Lo que vemos allí es una de las protestas. Esta es la que se hizo frente a la oficina del primer ministro mientras se celebraba la reunión del Gabinete de Seguridad que anunciábamos ayer. ¿Y qué sucedió en esta reunión de gabinete? Según los medios israelíes, no se habló de la propuesta de acuerdo que ya aceptó Hamás y a la cual Israel todavía no respondió, ni tampoco de los planes de conquista de la ciudad de Gaza, ni de la operación militar que las fuerzas de defensa de Israel están preparando. Solo hubo un informe genérico sobre los distintos frentes, incluyendo Siria, el Líbano e Irán. Según informó Kan, la televisión pública israelí, los ministros dijeron que fue una reunión aburrida, muy aburrida, tanto que los ministros entraron y salieron de la sala varias veces durante esas 2 horas que duró para servirse la comida que está en la entrada de la sala que habitualmente preparan para los ministros durante las reuniones de gabinete en la oficina del primer ministro. Uno de los ministros citados por Kan dijo, abro comillas, no entiendo para qué nos convocaron a una reunión tan innecesaria e inútil. Fin de la cita. Además, duró, como decía, poco más de 2 horas y desde el principio los ministros sabían que a las 7 de la tarde tenía que finalizar porque a las 8 tenían que estar todos en un salón de fiestas, no era un restaurante, como decía el diario Ma'ariv, sino un salón de fiestas en una de las zonas más exclusivas y caras de Jerusalén, según aclaró hoy el propio organizador de esta convocatoria en Radio Galei Tzahal, el titular del Consejo Regional, Mate Binyamin, dijo que no fue una fiesta, que no fue un restaurante, sino un salón de fiestas, y que allí se celebró un evento convocado por su Consejo Regional para festejar la construcción de 17 nuevos asentamientos. Las críticas se hicieron oír desde todos los sectores de la sociedad y la política israelí, salvo del gobierno, por supuesto, donde siguen insistiendo en que no fue una fiesta, hubo un encuentro con esposas de soldados reservistas y hubo incluso algunos ministros que dijeron que ni siquiera les sirvieron un poco de agua. Mientras tanto, también los países mediadores criticaron en las últimas horas a Israel. Según informaron varios medios, Egipto transmitió a Israel su decepción, frustración e ira por la falta de respuesta. En una rueda de prensa con medios locales, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, declaró que Doha todavía no recibió la respuesta de Israel a la última propuesta de cese de fuego y liberación de rehenes y que la oferta, según dijo, que está sobre la mesa, coincide en un 90% con lo que había exigido Israel. Abro comillas otra vez, la pelota está ahora en la cancha de Israel y parece que no quiere llegar a un acuerdo, dijo Ansari. Y el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, declaró que el presidente Donald Trump encabezará hoy una reunión, una gran reunión, dicen los medios aquí y en Estados Unidos, con muchos participantes, para debatir el plan integral que están elaborando para la gestión de la Franja de Gaza después de la guerra. O sea que hay un plan estadounidense, o por lo menos se está gestando un plan para el día después. Y agregó que
con toda seguridad habrá un acuerdo para Gaza antes de fin de año, o sea, el fin de la guerra sería antes de fin de año según Witkoff, lo cual contradice la predicción de 2 a 3 semanas que hizo Trump hace apenas unas horas y que lamentablemente parece más realista. Y también, decía Witkoff, Trump exige que esta guerra termine con un acuerdo integral, que le ponga punto final. Hablemos ahora de Irán. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, declaró anoche que un equipo de inspectores del OIEA, este organismo, regresó a Irán tras su expulsión durante la guerra con Israel y Estados Unidos. Ahora el primer equipo de inspectores ha regresado a Irán y estamos a punto de reiniciar nuestras actividades, declaró Grossi. No detalló cuándo comenzarán en la práctica el trabajo de inspección de las instalaciones nucleares iraníes, pero dijo: estamos debatiendo qué tipo de modalidades prácticas se pueden implementar para facilitar la reanudación de nuestro trabajo allí. Traducción: estamos discutiendo qué vamos a poder hacer, a dónde nos dejarán entrar y cuánto nos permitirán realmente inspeccionar. Es lo que quiso decir Grossi. La reanudación de la plena cooperación con este organismo de control nuclear de la ONU es una de las condiciones que le impusieron a Irán los 3 países europeos con los que retomó el diálogo: Alemania, Reino Unido y Francia, o de lo contrario, activarán nuevamente las sanciones de la ONU a finales de agosto, o sea, en un par de días. Habrá que ver si realmente Irán permite la inspección y el control internacional de sus instalaciones nucleares o solo quiere hacer que parezca que los están controlando. Y el Wall Street Journal informó, citando a personas familiarizadas con el tema, que Rafael Grossi ha estado bajo protección de un equipo de seguridad día y noche todos los días de la semana, o sea, 24/7, durante las últimas semanas debido a una amenaza iraní específica en su contra, dice el diario. El informe indica que Rafael Grossi está siendo protegido por la Unidad de Servicios Especiales Cobra en Austria, donde tiene su sede el organismo que dirige. Según estos reportes, el equipo de seguridad le fue asignado a finales de junio, después de que la inteligencia austríaca recibiera información sobre una amenaza contra Grossi por parte de un tercero no identificado, o sea, quien le dio la información es un tercero no identificado, según el diario, después de la guerra de Irán con Israel. A propósito de Irán, ¿recuerdan esto? La semana pasada el primer ministro Netanyahu calificó a su par de Australia, Anthony Albanese, de político débil y lo acusó de no actuar contra el antisemitismo en su país. Anoche, el gobierno de Irán reaccionó a la decisión de Australia de expulsar al embajador iraní, acusando a ese país de estar detrás de al menos 2 incidentes antisemitas. Irán, por supuesto, rechazó esta acusación. Y algo interesante, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió anoche lo siguiente en su cuenta de X. Abro comillas: no suelo sumarme a la causa de los criminales de guerra con pedido de captura, pero Netanyahu tiene razón en una cosa: el primer ministro australiano efectivamente es un político débil. Más allá de lo que diga Irán, el primer ministro difundió en las últimas horas un comunicado en el que elogia la decisión de Australia. Me complace que Australia haya decidido expulsar al embajador iraní tras revelarse que Irán estaba detrás de 2 incidentes antisemitas en el país, declaró Netanyahu. Este es un primer paso y espero que no sea el último.
Otro tema, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró por primera vez que reconoce el genocidio perpetrado por el Imperio Otomano contra armenios, asirios y griegos a principios del siglo XX, y esto contradice la política que Israel mantuvo durante años hasta ahora para no perjudicar lo que solían ser las relaciones bilaterales con Turquía, en algún tiempo también buenas relaciones. Lo hizo en una entrevista para el podcast de Patrick Bet-David, un empresario estadounidense de origen armenio, que le dijo: si hay un país del cual esperaría que reconozca este genocidio, ese es Israel. Netanyahu le respondió: creo que sí, creo que la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó una ley al respecto, aunque en realidad esa ley no se promulgó. Al ser preguntado por qué ningún primer ministro israelí hizo ese reconocimiento hasta ahora, Netanyahu respondió: acabo de hacerlo, aquí lo tienen. Bet-David le agradeció y dijo que ese reconocimiento es algo muy importante para él y agregó: creo que los armenios, asirios y griegos también se lo agradecen. Vamos ahora a esta nota que trae hoy el diario Yediot Aharonot, que dice que Italia se ha convertido en uno de los escenarios más difíciles para Israel en los últimos meses, donde amplios sectores de la opinión pública y los principales medios de comunicación expresan abiertamente un odio que trasciende las posiciones políticas. En las últimas semanas, especialmente en los últimos días, el diario Il Tempo de Roma publicó una serie de investigaciones que revelan la conexión entre Mohamed Hanun, uno de los principales dirigentes de Hamas en el extranjero, y sus colaboradores, con figuras de alto rango de la izquierda y la izquierda radical en Italia, específicamente los partidos Movimiento 5 Estrellas y Partido Democrático. Estos movimientos suelen ser quienes lideran la línea crítica en las calles de Italia contra Israel, encabezan las manifestaciones y exigen que el gobierno de Giorgia Meloni tome medidas activas e imponga sanciones contra Israel. Según explica Yediot Aharonot y reflejan estas investigaciones del medio italiano Il Tempo, Mohamed Hanun fundó una larga lista de asociaciones y organizaciones bajo la apariencia de humanitarias para recaudar fondos y donaciones para Hamas. Israel ya había exigido, incluso antes del 7 de octubre de 2023, que Italia tomara medidas contra este empresario debido a su importante actividad de financiación de Hamas y especialmente del ala militar de Hamas. En diciembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones después de definirlo como activista de Hamas y recaudador de fondos para la organización desde hace muchos años. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.